Buenos días, profesor. Bueno, nuestro grupo va a empezar a dar una breve explicación, ¿no? De los circuitos que se nos fue planteado en el laboratorio número 5 de control electrónico del curso, ¿no? Empezaremos con el ejercicio uno, que nos dice que realicemos la simulación del circuito de realimentación empleando para ello un pulsador start normalmente abierto y un pulsador stop normalmente cerrado. También debemos incluir un relé. Ahora, como podemos observar, aquí tenemos 24 voltios, nuestra fuente de alimentación, 0 voltios, negativo, la tierra. Ahora, aquí está el pulsador start normalmente abierto y el stop, que es uno normalmente cerrado. Ahora, para hacer este circuito, lo que debemos entender es que ahora aquí estamos aplicando un circuito de autorretención, ¿no? Que es un sistema eléctrico que permite que un dispositivo como un contacto eh, o contactor se mantenga activado incluso después de liberar el botón de inicio, ¿no? Esto es más útil en aplicaciones donde se desea que un motor o una carga permanezcan encendidos después de presionar un botón de inicio y solo se apagan cuando presionas un botón de parada. En este caso nuestro botón de inicio sería el start y nuestro botón de parada es el stop, que está normalmente cerrado. Ahora vamos a ver cómo simulamos nuestro relé que nos pide en el ejercicio. Va a trabajar, nuestro relé está denominado como K1, tiene que trabajar con su contacto que está normalmente cerrado, K1, como podemos observar. A nosotros apretar presionar el pulsador Start una sola vez, vamos a verlo lento, vemos como mi línea 1 pasan los 24 voltios, la corriente pasa, va a energizar a mi relé K1. Al energizar mi relé, sus contactos, ya sea abiertos o cerrados, se van a energizar. Si es uno abierto, se va a cerrar. Si es uno cerrado, se va a abrir. En este caso, nosotros hemos usado un contacto normalmente abierto. Entonces, como hemos visto, se ha cerrado cuando al momento que se ha energizado mi relé K1. Y ahí ese sería nuestro circuito de autorretención. Se ha quedado energizado mi relé. Como vemos, la, yo ya no estoy presionando el pulsador Start. Como ven, no pasa por aquí. Se ha puenteado y ha pasado y se ha quedado retenido, ¿no? Este es el circuito de autorretención. Y ahora nos dice también un pulsador stop. Este de aquí, como es cerrado, lo que va a hacer es abrirse, ¿no? Cuando nosotros pulsemos. En lo que va a hacer, va a abrir mi circuito y se va a desenergizar mi relé K1 y su contacto se va a abrir al no tener corriente, ¿no? Que lo energice. Como vemos, listo. Vemos cómo se ha desenergizado. La corriente ya no va a pasar, se va a quedar en el pulsador y en el contacto UK1 que se abrió. Y no va a pasar. Ahora vamos a verlo. Vemos cómo se enclava el stop. Ese sería el ejercicio uno, profesor. Bueno, aquí tenemos otro tipo de circuito, ¿no? Este es un circuito sin la autorretención que vimos anteriormente, ¿no? Eso es otro modelo, ¿no? Entonces, igualmente tenemos su pulsador abierto, su pulsador normalmente cerrado y con su relé como pide, ¿no? Iniciamos simulación y directamente energizaría mi relé K1 y al nosotros soltar se quita la corriente, ¿no? O sea, ya no permitimos que pase. Así como funcionaría sin la autorretención. Y al pulsar, ya cuando queramos energizar un cilindro, necesitaríamos un contacto de K1, ¿no? Y simplemente el stop para que lo corte, ¿no? Así como funcionaría sin el circuito de autorretención que vimos anteriormente. Energizar directo. Y solamente trabajo con el pulsador Start. Y ya cuando lo mantengo pulsado, quiero usar
de parada, ¿no? Listo. Ejercicio número 2. Eh, Basándose en el ejercicio anterior y nos dice que implementemos un mando neumático de un cilindro de doble efecto empleando una electroválvula 5.2, ¿no? Monoestable. Bueno, como podemos ver, el mismo circuito eléctrico que vimos en el ejercicio 1, ¿no? Con el circuito de autorretención que trabaja con un relé, con un pulsador abierto, start y stop, que es uno cerrado. Tenemos el cilindro de doble efecto, la electroválvula 5.2 monoestable. Tenemos una posición, dos posiciones. Este es el tipo de accionamiento, ¿no? Está con el conector eléctrico A. Como podemos ver eh, en la válvula, accionamiento izquierdo. Y tiene por un resorte, ¿no? Con reposición por muelle. O sea que esta es su posición de reposo, ¿no? Listo. Y tenemos la fuente de alimentación de aire comprimido. Eh, Luego vamos a enlazar el circuito eléctrico con la parte neumática, ¿no? Nuestros componentes de aquí. Lo que tendríamos que lanzar es mi solenoide de electroválvula que tiene el nombre de A. Tiene que estar relacionado con ¿no? Con este accionamiento izquierdo de la electroválvula. Como vemos, A y A. Ahora vamos a ver cómo eh, este, este circuito eléctrico tiene que hacer que mi cilindro se extienda y se quede, como es un circuito de autorretención, el cilindro se tiene que quedar extendido, tiene que estar retenido en esa posición. En mi posición 1 y es en mi posición 2 la que tiene resorte. En mi posición 1 izquierda tiene que estar retenido, tiene que mantenerse ahí. Y ahora vamos a ver el paso a paso, ¿no? Al apretar nuestro pulsador, la corriente va a pasar por la línea 1, va a energizar a mi relé K1 y va a cerrar su contacto K1. Y, y va a poder hacer que se retenga, ¿no? Este relé, va a hacer que se quede energizado. Ahora vamos a ver. A su vez también se va a energizar mi solenoide de electroválvula, va a hacer que cambie la posición 1, va a enviar el aire presurizado y va a entrar al émbolo del cilindro y va a retornar por el vástago, ¿no? El aire, como podemos ver, se extiende. Ahora, se queda ahí porque nuestro circuito de autorretención hace que se quede energizado nuestro relé, gracias a su contacto, ¿no? Que aquí ya dejamos de pulsar, obviamente, ya es automático, ¿no? Se va a quedar nuestro cilindro, el vástago va a estar extendido hasta que nosotros cortemos, ¿no? La autorretención con este pulsador stop, que lo que haría es abrir el circuito y desenergice el relé y sus contactos que se han cerrado van a abrirse, como vamos a observar. Ahora el cilindro retorna porque se ha dejado de energizar la posición 1, o sea, la solenoide ya no está enviando una corriente para que se energice, ¿no? Entonces, en la posición 2, como tiene su muelle recuperador, va a cambiar de posición automáticamente y va a hacer que el aire presurizado entre al vástago, haciéndolo, al vástago del cilindro, haciéndolo que se retraiga, ¿no? El cilindro y vuelva a su posición. De nuevo vamos a verlo, se extendió, funcionó el circuito de autorretención, ¿no? Ahora el stop para que abra nuestro circuito y desenergice el relé K1. Así es como funcionaría este ejercicio 2. Ahora, de igual forma, vimos como en el ejercicio 1 mostramos dos tipos sin el circuito de autorretención y
otro dependiendo nomás de mi pulsador, ¿no? Entonces simplemente tendría que eliminar mi K1 que va a cumplir la autorretención, ¿no? Ahora simplemente se accionaría, ¿no? Miren, a nosotros apretar el pulsador Start, vemos cómo se está energizado. En este caso no tendríamos que soltarlo porque si no dejaríamos no permitiríamos que pase la corriente, los 24 voltios y energice mi relé K1 y no cerraría su contacto, ¿no? Por lo que mi cilindro no se extendería, sino que ahora se retrae, ya no. A ver, vamos a observar cómo al soltar se deja de ser, se desenergiza el relé, ¿no? Y, el vástago se retrae porque tiene su muelle recuperador. Vamos a ver otra vez. Este es un circuito sin la autorretención, como vemos, ¿no? No se mantiene, nuestro cilindro no se mantiene en esa posición, no se mantiene y nuestra electroválvula no se mantiene energizada en el lado izquierdo. Listo. Mi nombre es Giancarlo Somarina Fuentes. Voy a explicar el ejercicio número 3. Se tiene el circuito electroneumático que consta de un cilindro neumático de doble efecto accionado por su respectiva válvula, en cual se tiene dos pulsadores normalmente abiertos, los cuales tienen su restricción de ambos, deben ser reaccionados simultáneamente para que el cilindro se expanda. Pero adicionalmente a ello se tiene un tercer pulsador normalmente abierto que acciona el cilindro de forma independiente. El cilindro debe retomar automáticamente su posición inicial cuando los pulsadores se suelten. Acá tenemos S1 y S2 que dice que deben ser accionados al mismo tiempo para que el cilindro se expanda. El S3 es independiente a S2 y S1. O sea, ¿qué quiere decir? Que el S1 tenemos que prenderlo pulsado y se va a expandir. Y al soltar, se va a abrir y se va a retraer el cilindro. Ahora nos vamos a la simulación. Estamos aquí. Acá tenemos la línea 1, línea 2, línea 3. De 24 voltios. De acá está el start. El start es para energizar la línea 1. En la línea 1 tenemos el que energiza al relé K1. Eso se llama autorretención, que es que se queda retenido el relé. Cuando se energiza el relé K1, eh, se cierran sus dos contactos K1, estos dos, porque estos normalmente están abiertos. ¿Ves? Activamos, presionamos y se cierran automáticamente. Ahora dice, en la segunda parte del enunciado dice que S1 y S2 tenemos que tener presionados al mismo tiempo para que se energice mi solenoide de electroválvula. Y cambie a, o sea, esto de acá, se va a cambiar. Entonces nos ayudamos con la letra de control sin soltar. Clic S1, clic al pulsador 2 y hace que se expanda y se pase al solenoide A. Y ahora para que se retraiga, simplemente suelto el control. Otra vez. Control sin dejar de soltar. Clic, clic. Ahora en el S3 es independiente. Tengo que mantener pulsado para que se energice. Ahí podemos ver que ya se ha extendido. Se ha expandido, diré. Y ahora para que se retraiga solo tengo que dejar de energizar el solenoide de electroválvula. O sea, simplemente dejo de pulsar nomás. Y eso sería todo. Muchas gracias. Mi nombre es Giancarlo Somarnina Fuentes. Voy a explicar el ejercicio número 4. Realice la simulación del circuito electroneumático para que cumpla la siguiente secuencia. Primero que todo, tenemos que saber qué es el cilindro A y B. Tenemos la extensión y retracción, que
que son los finales de carrera, que son los tipos de sensores, el A0, A1, B0, B1. Después tenemos los accionamientos del eléctrico de los solenoides, que es A más, A menos, B más, B menos. Ahora pasamos a lo que es la simulación. Acá tenemos, primero presionamos el pulsador, el B0, que normalmente está cerrado. Y de ahí que nos va a abrir el relé K1, que es el de acá. En eso de ahí nos va a pasar al contacto K1, cerrado, y también acá cerrado, y el 9 también cerrado. Eso es lo que se llama el autorretención. Se queda energizado. Ya. Cuando se cierra mi K1, en la 9, acá, se va a energizar mi solenoide en la más. ¿Qué quiere decir? Que el aire presurizado va a entrar por acá y va a llegar al émbolo del cilindro. Y eso va a hacer que se extienda. Y una vez que se extienda al final de la carrera en A1, es lo mismo de esto de acá. Se energiza, eh, pasa la corriente, no pasa la corriente cuando está en el cilindro A y pasa al sensor A1. Se va a cerrar en la línea 3, aquí. Quiere decir que va a permitir el paso para que se energice el relé K2 en la línea 3. De ahí se va a cerrar el K2 en la línea 4. Ahí está. Y después de eso ya sería también que el relé, el K2 va a desenclavar a mi K1. O sea, el K2 de la línea 1, pues, esto, va a desenclavar. Y ahí viene pues el método que es el paso a paso. Energizo el K1, después energizo el K2, después corto el K2 de la línea 1, después el K3, corto el K3 para llegar al 2, después el 4, le quito el 4 para llegar al 3, y ya. Después, eh, después que se cierran los contactos del K1, se abre la línea, se abre, esto de acá. Los K2 que están abiertos se cierran y los K2 que están cerrados se abren. Ahora que hemos ya desenergizado, podemos ver esto. ¿Ves? Se cierra. Después de eso, el de acá pasa a ser el A más del K1. Eso vemos que está cerrado. El contacto está cerrado. Y en el 11 pasa al B más. Eso hace que el cilindro se extienda. A ver. Ya, ahí. Ahora en el B1, tenemos aquí B1 en el K2 de la línea. Ya, K2 acá también. Están cerrados los dos. El sensor está extendido en B1, el sensor de la línea 5. Ahora se energiza con el relé del K3. Y mi K3 es el A menos. Acá está el K3 es el A menos. Aquí está. Ese sería. Su contacto de ese mismo relé ya se energizó y va a cambiar de posición, en otras palabras, pues se va a retraer. Se va a retraer
en este A0 del cilindro. Una vez que se retraiga el A0, no va a permitir que pase o no va a permitir el paso y envía la señal y luego se energiza en el K4. Aquí. Vamos a ver. Ahí está. Ya. En el K4. Estamos aquí. Ya con eso es el autorretención, porque tenemos aquí también que en la línea 8 se va a retener el relé, se va a retener el relé K4 y aparte de eso en la 12, que es 11 y 12, tenemos el B menos, que es el K4. Cerramos a trabajar con los contactos del K4 en la línea 8 y 11. Tenemos acá cerrado y cerrado. La línea 7 sería pues del K4, acá, del K4 también desenergiza al anterior, o sea, al de acá, lo desenergiza y también cambia su posición y de ahí ya pues acaba. Y eso sería todo. Muchas gracias. ¿Cómo es esto? Ahora vamos a explicar el ejercicio 5, ¿no? Que tenemos que realizar la secuencia que, que nos pide en el laboratorio. Es este de aquí, como vemos, nos pide realizar esta secuencia. Tenemos ABC, 3 cilindros de doble efecto con su electroválvula. Eh, Tenemos que usar 6 relés. Como vemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 relés que tenemos que usar para cumplir esta secuencia, ¿no? Nos dice también que tenemos que usar el método paso a paso. Aquí, como vemos, consta de que al energizar este relé ya no necesito mi relé K1, lo corta, el relé K3 corta al K2, el relé K4 corta al K3, el 5 corta al K4, el 6 corta al K5. Ese sería el método paso a paso. Ahora vamos a explicar cómo, a ver, para que nos salga nuestra gráfica, ¿no? Tendría que ser similar para que cumpla esa secuencia. Vamos a ver simulación y tenemos en cada cilindro, el final y al inicio de la carrera, hay un detector de posición. A0, A1, B0, B1, C0, C1, ¿no? Para cada cilindro. En total son 6. Entonces vamos a ver, vamos a apretar el pulsador Start en la línea 1. Vamos a ver cómo se va a energizar mi relé K1. Aquí en la línea 16 mi relé K1 se energiza y activa mi solenoide de electroválvula A+. Esto lo que va a hacer es que cambie su posición a la posición 1 y envíe el aire presurizado a la entrada del émbolo del cilindro, ¿no? Del cilindro neumático, haciendo que este se extienda o se expanda. Ahora, eh, al final de la carrera en el vástago está el detector de posición A1, como vemos en la línea 4. Está el detector de posición. Este se va a cerrar cuando lo detecte el vástago del cilindro y va a energizar mi relé K2. Como vamos a ver aquí, ¿dónde está? Aquí está. Mi relé K2 va a energizar mi A-, mi solenoide de electroválvula A-. Vemos cómo se cerró, energizó aquí mi solenoide y a la vez energiza a mi solenoide de electroválvula B+, que es en el cilindro B. O sea, el cilindro A del vástago se va a retraer y al mismo tiempo el cilindro B va a empezar a salir. Cambió la posición B+, entonces A se retrae y B se extiende al mismo tiempo. Como se puede observar, el movimiento es igual, ¿no? Ahora, estos detectores se cierran cuando no detectan, ¿no? A mi cilindro, como vamos ya cerrado, no lo están detectando.
Es simplemente para que vuelva a energizar mi relé y vuelva a trabajar, ¿no? Para que cumpla mi método paso a paso. Ahora vemos como este se va a abrir y este igual, ¿no? El B1, en la línea 7 vemos el B1. El cilindro B va a detectar al vástago del cilindro y este va a energizar mi relé K3. Mi relé K3 va a cerrar su contacto, va a hacer que este cambie de posición y a su vez mi A0 también va a ver, vemos como mi A0 llegó, ahí energizó nuevamente mi relé K1, vemos aquí cómo energizó, ahora va a cambiar su posición, cuando lo detectó, se energizó mi relé K1, cerró su contacto, se energiza mi A más y mi C más, aquí es donde se energiza mi C más, porque este B1 ya lo detectó, o sea, permite que los 24 voltios pasen y energice mi relé K3 y este se cerró su contacto que estaba normalmente abierto, ¿no? Se energizan ambos y a su vez también se energiza mi B menos, o sea, A se extiende, C se extiende y B se retrae al mismo tiempo. ¿Ves cómo cambió A y se cambiaron? Y ahí es como vamos formando, ¿no? La primera, en el cilindro A tenemos extensión, retracción, y en el cilindro B extensión y ya se retraen juntos, ¿ven? Se extiende, se empieza a retraer, se extiende y se empieza a retraer. Y a su vez, este tiene que cumplir una función, ¿no? O sea, los sensores tienen que cumplir la función, una condición, para que, y cuando este está retraído y está extendido, tiene que empezar a extenderse el C. Como vemos aquí cómo está conectada también nuestra solenoide, ¿no? O sea, nuestras solenoides del electroválvulo están conectados ahí en uno solo, digámoslo así, ¿no? Estos son independientes. Ahora, seguimos viendo cómo el cilindro B se extendió, ya llegaron a su máximo. Ahora, el A0 ya lo detectó, el vástago, se cerró. El B0 también se cerró porque no lo estaba detectando, o sea, ya ha llegado el B0, el vástago se ha retraído por completo, el detector de posición C1 ya se extendió el vástago, igualmente A0 y C1, o sea, tiene que cumplir esa condición para que pueda energizar mi siguiente movimiento del cilindro. Vemos cómo se va a energizar mi relé K4 y todos tienen su circuito de autorretención, como podemos observar. Ahora vemos cómo se energiza el K4, se abre para que mi B más no interrumpa, cambia la posición de mi C más en este relé K4. En la línea 9, línea 22, energiza mi C más, mi C menos y mi A más. Este lo cortó, ¿verdad? Trabajan juntos estos relés del K4. Uno era abierto, otro cerrado. Este se ha cerrado, este se ha abierto. Y hacen que se retraigan al mismo tiempo, A menos y C menos, como vemos aquí en la línea. Ahora llegamos, vemos como el del cilindro C, el detector, envió la señal para que se energice mi relé K5. Ahora, en este caso, cuando se energice mi relé K5, va a permitir en la línea 15 que se energice mi A más y también mi B más, ¿no? O sea, van a salir estos dos. Ya el cilindro C ya no trabaja aquí. Como vemos, solo tiene una extensión y una retracción de su vástago. Vemos cómo se ha energizado, ¿no? Mi relé, el K2, ha vuelto a energizarse, como vemos aquí. Se ha vuelto a activar porque ha permitido que pase, ¿no? Ahora vemos cómo salen los dos al mismo tiempo. Aquí tenemos, esa es esta condición de aquí. Los dos al mismo tiempo. Vamos a seguir el siguiente paso. Cuando se llegan a extender por completo, el A1, el detector A1 y el B1 tienen que cumplir una condición para que energice a mi relé K6, este lo corte a mi relé K5. Como ya vimos, estos relés lo cortan al anterior, ese es el método paso a paso, ¿no? Y ahora energiza mi K6, como vemos aquí en la línea, mi A se va a energizar, mi solenoide de electroválvula A va a activarse,
y mi B menos ya está activado. Aquí lo que hemos hecho es que este relé también ha energizado y ha cortado al B más para que no lo interrumpa, ¿no? Vemos cómo los dos se retraen. Y esa sería la gráfica, como podemos observar. Es muy similar, ¿no? Tenemos tres movimientos, dos y uno, como vemos aquí. Ahora vamos a verlo. Así es como quedaría. Listo, gracias por su atención. Buenos días, profesor. Mi nombre es Saúl Alberto Cruz Salazar y bueno, ahora vamos a explicar el ejercicio 6, ¿no? Que nos dice que regresemos la secuencia de este siguiente diagrama espacio-fase. Tenemos cuatro cilindros A, B, C, D. Tenemos que usar en este caso 8 relés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 relés para poder hacer esta secuencia, ¿no? Primero vamos a ver nuestro esquema eléctrico y los cilindros ya conocemos que tienen de doble efecto, tiene sus detectores de posición al final y al inicio de la carrera del vástago del cilindro. eh, y nos dice que empleemos el método paso a paso, ¿no? Como vimos en el laboratorio, en la explicación del profesor. A ver, vamos a ver una breve explicación, ¿no? De cómo es el funcionamiento. Vamos a iniciar la simulación. Paso a paso para verlo. Este es nuestro pulsador Start. Vamos a energizar. Al apretarlo una sola vez, cada uno tiene su circuito de autorretención, como vemos, ¿no? Para que se quede retenido en el vástago del cilindro. Entonces, vemos cómo se energiza mi relé K1 en la línea 1 y en la línea 17, como vemos aquí. Podemos observar cómo su contacto, que es normalmente abierto, pasó a ser cerrado y energiza mi solenoide de electroválvula A más en mi cilindro A. Vemos cómo cambió la posición, se va a extender. Ahora, cuando el detector de posición A1 detectó el vástago, lo que va a hacer es que, como el K1 se ha cerrado, permite los 24 voltios que pase, ahora también se va a cerrar cuando lo ha detectado y va a energizar mi relé K2. Este va a cerrar su contacto de aquí y va a energizar mi solenoide de electroválvula B más del cilindro B. Como vamos a observar, vemos llegó, lo detectó, energizó el B más, cambió la posición, ahora el cilindro se extiende, vemos como la gráfica se va formando, ¿no? Cilindro A, extensión, luego al final de la extensión del cilindro A sale seguidamente el B, luego cuando termina el B sale el C, luego sale el C, se retrae y luego cuando se retrae el D empieza a salir y se retrae. Eso vamos a ver ahora cómo sale el B. Ahora este B1, este detector de posición B1 va a detectar que el vástago ya salió por completo, va a cerrar aquí y va a energizar mi K3. Este K3 va a cerrar su contacto y va a energizar a mi solenoide de electroválvula C más del cilindro C y va a cambiar su posición. Cuando este termine de extenderse, va a extenderse seguidamente. Vemos cómo se energizó aquí en la línea 5 y en la línea 19. Cambió la posición. Estos dos tienen que mantenerse ahí. Vemos cómo este C ahora igualmente. Cabe mencionar que ya conocemos cómo funciona, ¿no? El método paso a paso. Al energizar energizo mi relé, este relé corta al anterior. Es una secuencia, ¿no? Corta al K1, el relé K3 corta al K2, el relé K4 corta al K3, así sucesivamente vamos ahí avanzando, ¿no? Avanzo, corto al otro, avanzo, corto al otro. Ya, vemos cómo se ha energizado mi C+, ¿no? Ahora este C1 igualmente va a detectarlo, va a energizar mi relé K2. Este va a cerrar su contacto K4 en la línea 20 va a hacer que se energicen ambos. Pero como también se va a energizar mi relé K4 y mi relé K5 está energizado, ahí viene la secuencia paso a paso, ¿no? Este relé K4 va a cortar al relé K3 para que los dos no estén energizados y si están energizados no va a estar estático. Tengo que cortar uno para que el otro pueda hacerse un movimiento. Como vemos aquí en la línea 5, el contacto K4 se va a abrir. Se energizó
se abrió el relé K4, se desenergizó mi C+, ¿no? Que era este. Ahora vemos cómo se retrae, ¿no? Automáticamente, como vemos aquí. El cilindro C se extiende y se retrae automáticamente. Igual ahora, cuando termine de retraerse, al, el detector de posición del cilindro D, no, del cilindro C, el C0, sí. Vemos como el C0 que vemos en la línea 9, ¿no? Cuando llegue, va a pasar a cerrarse. Va a energizar a mi relé K5. Este a su vez va a cortar a mi relé K4. Va a quitarle los 24 voltios. No va a pasar. Lo cortó. Cierra su contacto K5 en la línea 21. El D+, ahora se va a extender este cilindro. El D+. Vemos cómo va a cambiar. Cambio de posición. La electroválvula se extiende. Ahora, este D1, el detector que está al final de la carrera, está aquí. Va a energizar a mi relé K6 y este va a cerrar su contacto. De igual forma va a quitar, a desenergizar el anterior, en la línea anterior, como el método paso a paso, ¿no? Vemos, se energiza, lo corta, el D menos se energiza, se extendió, ahora se retrae automáticamente como vimos aquí. Extensión, retracción. Así como vemos este diagrama, ¿no? Como se extiende, y así es muy similar, ¿verdad? Ahora veamos cómo se extendió, ahora se extiende, pasa a retraerse mi cilindro B. ¿Por qué? Porque el cilindro D, su detector de posición de cero se cerró, o sea, lo detectó que el cilindro ya se ha retraído por completo, lo detecta, energiza mi relé K7, como vemos aquí, el K7, y a su vez también corta relé K6, energiza mi solenoide B- para que este empiece a retraerse, como vemos aquí. Se retrae igual forma. Cuando el B0 lo detecte, va a energizar mi relé K8, va a cerrar su contacto y va a cortar al relé K7, al circuito anterior. Y se va a retraer en mi cilindro A menos. A menos, sí. El A se va a retraer. Vemos cómo cambió aquí. Se retrajo. Y ahí acaba. Ahí queda nuestra secuencia. Como vemos es similar, ¿no? Es la misma secuencia que se nos fue brindada y que debemos resolver. Ahora vamos a verlo en simulación real. Así es como quedaría la secuencia. Gracias por su atención. Vamos a explicar el funcionamiento del ejercicio número 7, que nos dice que realicemos la simulación de una secuencia, ¿no? Esta secuencia en específico que tenemos aquí, podemos observar que es una secuencia muy, muy amplia, ¿no? Vemos que tendríamos que usar, ¿cuántos relés? 39 relés, sí, 39 relés con 9 cilindros de doble efecto, ¿no? Y tendrían que cumplir esta función, tendría que ser, en nuestro diagrama de estado tendría que ser igual a este, ¿no? Ahora vamos a explicar el funcionamiento, ¿no? De la parte eléctrica. Ya tenemos aquí nuestros 9 cilindros con sus electroválvulas y sus detectores de posición al final y al inicio de cada cilindro, ¿no? Listo. Vamos a ver. Vamos a explicar ahora la parte eléctrica. El esquema eléctrico que hemos desarrollado, ¿no? Eh, Nos dice que debemos realizarlo con el método paso a paso. Este ya lo vimos anteriormente, que es corta una línea cuando pasa al siguiente, ¿no? O sea, el relé K2 va a cortar al K1 y así sucesivamente va a cortar al anterior, ¿no? Ese es el método paso a paso con el que lo pudimos desarrollar. Ahora veamos, vamos a realizar la simulación. Se demora un poco porque es un esquema muy, muy amplio. Vamos a verlo paso a paso, ¿no?
para explicarlo porque puede ser un poco confuso. Tenemos nuestro pulsador normalmente abierto, está. Vamos a ver cómo energizamos nuestro relé K1. Este cierra sus contactos, energiza mi solenoide A más. Y vemos que aquí tenemos nuestro cilindro A, D, E, F, G, H, I. Este debería ser el cilindro K, pero nosotros lo cambiamos. Solo se cambia el nombre del cilindro. La secuencia es la misma. Solo para poder ampliarlo, porque había un problema, porque este ya se llama K y no me dejaba realizar la simulación con ese nombre, ¿no? Por eso le pusimos en el nombre B y V. De derecha a izquierda es nuestro. Y aquí en el diagrama de estado vemos que es de abajo hacia arriba. A, D, E, F, G, H, I, B, V, ¿no? Ya. Vemos cómo ya se energizó, cambió de posición a la posición 1, el lado izquierdo, va a extenderse y a su vez se tiene que retraer, porque como vemos en el cilindro A, extensión y retracción, a más a menos, como vemos aquí. Vemos como el A1, el detector de posición A1 que está al final de la extensión del cilindro del vástago, se ha cerrado, va a energizar mi relé K2. Este relé K2, como ya vimos, el método paso a paso, va a desenergizar el anterior, o sea, ha desenergizado mi K1. Entonces, el A más ya no estaría energizado y ahora pasaría a energizarse mi A menos, ¿no? Como vemos ahí, ya no está energizado en mi línea 1, y vamos a ver cómo ha cambiado de posición porque mi solenoide de electroválvula A menos se ha energizado porque ha cerrado su contacto del relé K2. Vemos cómo están relacionados. Se retrae ahora. Igualmente, el A0 del cilindro A va a detectarlo. Vemos en la línea 4, va a detectar y va a energizar mi relé K3. Si energiza mi relé K3, mi solenoide D más va a energizarse. Aquí vemos D más, o sea, el D más va a extenderse, como vemos aquí. D más D más, F más. Como vamos a ver, ya se cerró, se energizó mi relé, mi solenoide aquí también se va listo. Y a su vez también, por el método paso a paso, desenergizó el anterior. Ese ya no es necesario mencionarlo porque ya lo mencionamos mucho. Ahora se energiza, ¿no? Ahora mi D1 igualmente. Para cada línea siempre va a tener el final de carrera cuando el vástago se extienda. ¿Ya? Ahora, se extiende y este D1 tiene que energizar, tiene que hacer que mi F más se extienda. Cuando el vástago llegue donde está el detector D1, va a energizarse, se energizó, como vemos aquí, energiza mi K4. Aquí está mi relé K4. Los 24 voltios, como nos está indicando aquí, está entrando a mi solenoide de electroválvula F+. Entonces el cilindro F va a empezar a extender el vástago, ¿no? El vástago del cilindro. Se extiende el F1 ahora en la línea 8. Igualmente va a energizar mi K5. Mi K5 va a cerrar sus contactos y va a energizar mi solenoide de electroválvula B+, como vemos aquí. D+, F+, B+. Como vemos, el B+ está aquí en el lado izquierdo. Ya cambió la posición, se va a energizar. Ahora, cuando el vástago se ha extendido por completo, el detector de posición V1 va a enviar la señal, va a cerrarse en la línea 10, como vemos aquí. Va a cerrarse y va a energizar mi relé K6. Como vemos, cambió. Y ya cortó el anterior. Eso ya sabemos. Ahora, a su vez, como ha energizado mi relé K6, el solenoide de electroválvula D- se ha energizado y va a hacer que el vástago del cilindro se retraiga. Ahora, igualmente, vemos cómo se ha retraído y el F- igual. El D0, como vemos aquí en la línea 12, se ha cerrado porque ha detectado que el cilindro ya está, el vástago del cilindro se ha retraído por completo. Entonces se energiza mi relé K7. Ahora, si el K7 es energizado, vemos cómo se cierra en la línea 23 de mis solenoides.
el F- se ha energizado, entonces se va a retraer. Igualmente, el F0, como vemos en la línea 14, va a cerrarse cuando lo detecte al cilindro, va a cerrar y va a energizar mi relé K8. Vemos cómo lo energizó, cierra su contacto K8, hace que la solenoide electroválvula EMA se energice y mi cilindro E va a empezar a extenderse, como vemos aquí. El F- va a activar a mi E+, como vamos a ver ahora. Y cuando mi E+, el detector E1 llegue, como vemos aquí, el E1 va a detectar al cilindro, aquí está, va a energizar mi relé K9, va a cerrar su contacto y se va a energizar mi G+. Como vemos aquí, el K9 es el K8. Aquí está, ya, listo. Se energiza, va a pasar a... Bueno, cada uno tiene P, ¿no? Su circuito de autorretención. Entonces, se energiza su contacto, hace que se quede retenido, energiza el K9, ¿no? El G se extiende y vemos como el G1 detecta igualmente. En todo sería la misma condición, ¿no? El G1 va a enviarle una señal, va a permitir que se energice mi relé. Ahora en este caso es el 10. Se queda con su retención y cuando ha llegado va a hacer que cambie mi F más, ¿no? Para que el cilindro F se extienda, como vemos aquí. Está energizado el K10, está pasando por el K10, como vemos aquí nos está dibujando las flechitas a mi K10. En esta parte de aquí del F más y F menos es lo que es la secuencia que se utiliza mucho, como vemos aquí en el ejemplo. El F es el que hace más movimientos, más cambio de posiciones. En este es el que hay mucha dificultad, ¿no? Y es por eso que está cada uno sus contactos de diferentes relés, ¿no? Diferentes contactos con diferentes relés. Y vemos cómo se energiza aquí, va de derecha a izquierda, igualmente aquí, derecha a izquierda. Listo. Ahora vemos cómo el, se ha retraído y ha energizado mi F-. Vemos cómo ahora se ha extendido, retrae. El F0 igualmente envía, energiza mi relé K12, cierra su contacto, energiza el E-. Mi E- está aquí. Aquí podemos verlo. Ahora veamos cómo está en la gráfica por el momento, ¿no? Ya es muy similar, porque recuerden que es de A hasta V aquí, de abajo hacia arriba. Vemos cómo ya se extendió, se retrajo, el cilindro D, cómo se va formando, ¿no? Es ya la misma y aquí también vemos. Después, está un poco después, listo. Ahora vamos a seguir continuando, ¿no? Recién estamos en esta parte, ve cómo va aumentando, se va cortando y se va energizando por el lado derecho. Por el método paso a paso, ¿no? Ahora vamos a ver dónde nos quedamos aquí. Listo. Ahora vemos cómo se retrae nuestro cilindro E porque el F, el F0 se ha retraído, ¿no? Permite que pase, ¿no? Permite que pase la corriente, los 24 voltios y energice el K12. Y el K12 hace que el cilindro E se retraiga. Ahora, como vemos, el D+, el K13 va a energizar al D+. Vimos cómo se cerró, ¿no? Porque el cilindro E, el vástago, se ha retraído, lo ha detectado, se ha cerrado, energizado mi relé K3 y energiza aquí, esta línea, en la línea 4. Cerró su contacto K3, energiza mi D+. Ahora, también vemos que D+, F+, y V-. Esa es la secuencia. Se extendió por completo. El D1 se cerró, empieza a energizar mi relé K4, que lo vemos en la línea 14 de esta parte.
Y ahora vamos a ver cómo se va a empezar a extender el F+, ¿no? Como ya lo vemos. Este a su vez energiza el V+, está aquí, para que este se retraiga. Como vemos, está energizado el relé K5. Una vez que se ha energizado el vástago del F se ha extendido, permite que se energice mi relé K5, ¿no? Se retrae el V-, estamos en esta línea de aquí. Ahora F-, F+. Vamos a ver cómo el V0 se va a cerrar, va a energizar mi relé K6, K16. Este a su vez va a energizar aquí en esta línea 21, va a energizar el F-, ¿no? Vemos cómo hace para allá, se retrae. Ahora el F0 que está aquí va a energizar al relé K17. Y el K17 lo vemos aquí. Y a su vez, este ya sabemos que lo corta, ¿no? O sea, si yo mantengo energizado este y este, mi válvula, mi electroválvula, se va a quedar en una posición estática, ¿no? Tengo que, por el método paso a paso, tengo que cortar el anterior para poder hacer funcionar el que sigue, ¿no? Se va a cortar acá y este se va a energizar, porque su relé va a cortar al 16, ¿no? Que se está usando para que se retraiga. Se cortó y se energizó ahí. Y así es para los demás. Más adelante igualmente es lo mismo. Pero vamos a seguir viéndolo, pero un poco más rápido. Vemos cómo envía el H más, H menos, que es esta línea aquí. H más, H menos, está acá. Es este único extensión de retracción, solo del H. Ahora, como vemos, siempre solo tiene dos movimientos, ¿no? Y se queda retraído. Ahora este H, el H0 va a enviar una señal. Igualmente, ahora ya estamos en la línea 34. Energiza mi relé K20. Como vemos, mi relé se energiza el F-, F-, F+. Como vemos, el F, el cilindro F tiene más movimientos, más cambio de posiciones, ¿no? Como hemos dicho. A ver, sí, ya. Ahora vamos a seguir. Se retrae, se extiende, se retrae. Ahora el F1 va a energizar mi K22. Mi K22 es mi I+. ¿Dónde está? Aquí. Cuando el F1 ya lo va a detectar, ¿no? Se va a cerrar, va a energizar mi relé K2, va a cerrar su contacto normalmente abierto K22 y va a energizar mi I+. Como vemos ahí, ya se energizó y cortó el anterior para que no se quede energizado. Igualmente, se extiende, se retrae, lo corta. Ahora vamos viendo cómo ya se está formando, ¿no? La primera fase, ¿no? Se agrandaría más, pero lo hacemos por partes para que se vea mucho mejor, ¿no? Ahorita lo vamos a ver completo todo el diagrama de estado, ¿no? Seguimos aquí, vemos cómo se energiza, ¿no? Ahora igualmente seguimos, se extiende el cilindro F, a su vez lo corta el anterior, extiende el cilindro I, es esta parte de aquí, ¿no? F más, FI, I más, I menos, F más, F menos, FI. Es un juego que tiene que tener, ¿no? Entre este y este de aquí. Este es el F y este es el I. Un juego, ¿no? Extensión, retracción y el I. Ahora cambió al V. Como vemos, estamos aquí. Sí, extensión de V. Ahora F menos debe ser. Como vemos, F menos, estamos en la línea aquí. Vamos a pasar. Lo cortan. Cuando se energiza Cat entre dos, lo corta, ¿no? El anterior. Ahora vemos cómo se está formando, ¿no? Vamos a verlo ahora. Cómo se extiende. Y ahí queda, ¿no? Ahí sería lo mismo. Al final siempre es lo mismo, ¿no? Como sigue esa misma secuencia. Energiza uno, corta el anterior. Igualmente arriba en los sensores. Detecto uno, energizo al otro. Así igualmente, ¿no? Y hasta que acaba ahí. Esa sería la secuencia completa, ¿no? Ahora vamos a verlo completo.
ponemos Start. Demora un poco porque es un esquema muy amplio. Ahora vamos a verlo. Vemos cómo se forma, ¿no? Se energiza. Ahora veamos la similitud. Es muy similar. Estamos hasta esta parte recién. Desde esta parte estamos. Ahora vamos a ver la otra parte, ¿no? La siguiente. Y ahí quedaría. Y como vemos, el único cilindro que se tiene que quedar ahí extendido es el cilindro K. En este caso nosotros lo llamamos cilindro B. Como vemos, miren, no he detenido la simulación, todavía sigue. Mis cilindros todos están retraídos, todos. Menos el K, este es mi B, yo lo he considerado como B. Entonces la secuencia es correcta. Ahora vamos a verlo en esta parte. Cómo sería para ver, ahora sí. Vemos como la secuencia a menos es la misma, ¿no? Aquí está para que se vea un poco mejor, ¿no? A ver, es lo que sigue y acaba así. Así es como sería esta secuencia, ¿no? Con 39 relés y como vemos hemos usado exactamente también 39 relés. A ver, vamos. 39 relés, 9 cilindros. Y así es como sería este circuito. Muchas gracias por su atención, profesor. Profesor, hoy día vamos a explicar sobre el circuito de autorretención. Luego tenemos la unidad de mantenimiento, que es base mezclar de aire presurizado, un distribuidor, una válvula remontable, un cilindro de proyecto. El circuito el circuito de autorretención tenemos un pulsador abierto, el pulsador abierto se está el pulsador abierto. Vamos a hacer un relé por tacto cada uno y unos solenoides que cada uno está. Mi compañero va a presionar el pulsador para que veamos cómo se hace una autorretención del paso del video que se acaba de para desenergizar el micro de cada uno tendría que apretar el botón. Ahora vamos a explicar el ejercicio 2, como se puede de autorretención. Ahora tenemos como nuestro programa cliente, nuestro distribuidor, nuestra válvula remontable, está enviando aire presurizado al émbolo del cilindro. Lo que vamos a hacer es ponerlo de forma cruzada en la conexión. Entonces, ya. Ahora, como vamos a probar nuestra unidad de mantenimiento, lo que vamos a hacer es sacar las manzanitas y vamos a ponerlo de forma cruzada. Ya está de forma cruzada. Ahora vamos a energizar nuestro reloj. A ver, el compañero va a poner la autorretención y vemos cómo está.